Muy buenos días. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida al segundo día del ciclo de conferencias internacionales hacia el 29 aniversario de su fundación. Este día nos distinguen con su presencia la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, magistrada de la Tercera Sala del Tribunal. El maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal. De igual manera, saludamos a los jueces administrativos municipales de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y León. Al licenciado Salvador Jiménez Razo, presidente de la Barra de Abogados del Estado, a las personas que nos siguen a través de Internet, servidores públicos del tribunal, bienvenidos todos. A continuación, demos paso a la participación del doctor Alain-François Julien Laferrière, conferencista, quien es catedrático de Derecho Público de la Universidad de París del Sur, Francia. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Les voy a hablar de la organización de la jurisdicción contenciosa administrativa en Francia. Un esquema rápido porque se podría hablar durante horas del tema bastante amplio. Para empezar, le voy a decir que tenemos en Francia un principio fundamental que explica la estructura de la jurisdicción contencioso-administrativa, es el principio llamado de dualidad de jurisdicción. Es decir, que tenemos en Francia dos tipos de jurisdicciones totalmente independientes unas de otras. La primera es lo que llamamos la jurisdicción judicial, que es esencialmente la jurisdicción civil y penal. La característica de esta jurisdicción es que depende de la Corte de Casación, que podríamos decir es la primera Corte Suprema de Francia. El segundo orden de jurisdicción es el orden contencioso administrativo bajo la autoridad del Consejo de Estado, que es la segunda Corte Suprema. No hay ningún vínculo ni orgánico ni de autoridad, de jerarquía entre la Corte de Casación y el Consejo de Estado. Es decir, que a diferencia de lo que pasa en México, no tenemos una Corte Suprema. Tenemos dos, e incluso podríamos decir que tenemos tres, porque tenemos el Consejo Constitucional, que es un tribunal constitucional, también independiente de los dos otros. Un sistema bastante complicado que se explica por la evolución histórica y que yo podría decir no recomiendo imitar, porque hay complicaciones, evidentemente hay complicaciones. Por ejemplo, puede haber diferencias o conflictos entre la Corte de Casación y el Consejo de Estado, sea conflictos de competencia. Imagínese que un particular acude al tribunal judicial para pedir una indemnización de un daño, de un perjuicio. El tribunal judicial dice, oh no, en esto está involucrada la administración, por ejemplo el municipio, entonces es de la competencia del tribunal administrativo. Transmite
el caso al tribunal administrativo. Y el tribunal administrativo él dice, no, se trata de responsabilidad patrimonial, eso es una pura cuestión financiera, económica, no me concierne, es competencia del tribunal judicial. ¿Qué va a pasar en este caso? Tenemos una solución, existe un tribunal de conflictos que justamente tiene como misión de encontrar una solución en caso de conflictos de competencia. Pero también puede haber conflictos entre los dos órdenes de jurisdicción para problemas de fondo. Puede ser que para un mismo caso haya un aspecto que concierne la jurisdicción judicial y otro aspecto que concierne la jurisdicción administrativa. Y que los dos no estén de acuerdo en la solución que van a adoptar. Por ejemplo, yo estacioné mal mi carro. Es decir, que la parte donde estacione mi carro se prohíbe el estacionamiento por resolución municipal. Tengo una multa. La multa la voy a discutir ante el tribunal penal, que es un tribunal judicial. El tribunal judicial, para saber si me tiene que imponer la multa o no, tiene que decidir si la resolución municipal es legal o no. Pero saber si la resolución es legal o no es competencia del juez administrativo. Entonces, en este caso, va a transmitir al juez administrativo. El juez administrativo, digamos que encuentra que la resolución municipal es legal. En este caso, normalmente el tribunal penal va a pronunciar la pena de multa. Pero, ante el tribunal judicial, yo voy a alegar que el presidente municipal, para dar su resolución, se fundó, se puede decir, en una ley, se basó en una ley que es contraria a la Constitución. O no una ley, porque no tiene derecho. Se basó en un decreto contrario a la Constitución. Entonces, en este caso, el tribunal penal, antes de pronunciar la multa o no pronunciarla, va a tener que decidir si el reglamento, el decreto, es o no es conforme a la Constitución. Imagínese que él diga al final no es conforme a la Constitución. Si no es conforme a la Constitución el decreto es ilegal, y si el decreto es ilegal, la resolución municipal también es ilegal. Y entonces en este caso hay conflicto de fondo entre las dos instituciones. Para eso no hay solución. El que gana es el que decide último. Por eso digo, mejor no imitar nuestro sistema porque ve que tiene más inconvenientes que ventajas. Pero es la herencia de la historia. Entonces, la jurisdicción de la jurisdicción contencioso-administrativa tiene una historia ella también bastante complicada. Durante el antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, existían tribunales administrativos que se llamaban parlamentos, y a nivel central
existía el Consejo del Rey, y en el Consejo del Rey una parte que se llamaba el Consejo de Estado, encargado de los casos administrativos. El Consejo de Estado decidía a nombre del rey, pero en total independencia. Había una verdadera jurisdicción administrativa que era parte del sistema jurisdiccional que incluía también al juez civil y penal. Cuando se produjo la revolución, los revolucionarios suprimieron todo el sistema judicial, inventaron otro nuevo. Y en este sistema suprimieron el control por jueces, por jurisdicciones de la administración. La administración dependía jerárquicamente del rey, porque hubo un periodo después de la revolución en que siguió la monarquía, hasta 1793. Entonces, la administración era dirigida por el rey, y el rey, siendo el superior jerárquico de toda la administración, controlaba la administración. Es decir, que era un puro sistema de control interno. Pero rápidamente apareció que no era normal y que incluso no era eficaz confundir el papel de contralor y de controlado. La administración que se controla ella misma, al final no se controla a nadie. Entonces, en 1799, justo 10 años después de la Revolución, la Constitución napoleónica, en realidad no napoleónica, pero bonapartista, porque todavía Bonaparte no era el emperador, la Constitución del Consulado creó el Consejo de Estado para controlar la administración, pero no era un tribunal administrativo, no era el tribunal del Estado, era el Consejo del Estado. Tenía puras competencias consultivas, no tenía poder de decisión. Es decir, que el Consejo de Estado proponía al primer cónsul, que era el jefe del Estado, la solución de los litigios entre particulares y administración. Y era el primer cónsul el que tomaba la decisión, que dictaba el auto. Y a nivel local, en los departamentos, que no tienen equivalentes en México porque somos un país unitario, no federal, pero digamos que podría decir, los departamentos son como provincias. En cada departamento se creó un consejo de prefectura, porque el jefe de la administración departamental se llama prefecto. Y el consejo de prefectura tenía a nivel local el mismo papel que el Consejo de Estado a nivel central. Proponía soluciones y el prefecto decidía. No era muy satisfactorio tampoco este sistema, porque al final los litigios no eran resueltos de manera independiente, ya que el poder de decisión seguía entre las manos del jefe de la administración, jefe del Estado o representante del Estado en el departamento.
Por ello, una ley de 1872 le dio al Consejo de Estado lo que llamamos la jurisdicción delegada. Es decir, que el Consejo de Estado decidía de manera soberana sobre los litigios en materia contenciosa administrativa. Pero los consejos de prefectura todavía no. Sin embargo, había una posibilidad de atenuar los inconvenientes del sistema anterior, ya que a nivel local el Consejo de Prefectura proponía una solución al prefecto. El prefecto tomaba la decisión, pero se podía recurrir a la decisión del prefecto ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado decidía soberanamente. ¿Entienden la diferencia entre el sistema de antes y el sistema de después de 1872? En 1954 se suprimieron los consejos de prefectura y se crearon los tribunales administrativos. Se les dio el nombre de tribunal porque, como el Consejo de Estado a nivel nacional, ellos decidían soberanamente a nivel local, pero con posibilidad de apelar ante el Consejo de Estado. Los tribunales administrativos no tenían una competencia general en materia contencioso administrativo, solamente podían conocer de los litigios de carácter local. Por ejemplo, se podía recurrir ante ellos contra una resolución municipal o contra una resolución del prefecto, o también se podían conocer de los casos de responsabilidad patrimonial de los municipios y de los departamentos, pero no podían conocer de los litigios, incluso a nivel local, en los que era involucrada una autoridad central, una autoridad del Estado, que seguía siendo de la competencia del Consejo de Estado. A partir de este momento, entonces, empieza a aparecer una doble competencia del Consejo de Estado. Juez de apelación de los tribunales administrativos y juez de primera y última instancia en las otras materias. Era un sistema un poco, yo diría, bastardo. ¿Por qué? Porque en ciertas materias había un doble grado de jurisdicción y en otras no. Cuando había posibilidad de acudir al tribunal administrativo, había una vía de recurso de la sentencia del tribunal administrativo ante el Consejo de Estado, pero cuando el Consejo de Estado era juez de primera y última instancia, no había ninguna vía de recurso, ya que el Consejo de Estado es la Corte Suprema en materia contencioso administrativa. Entonces se puede decir en cierta medida que había una desigualdad de tratamiento de los justiciables según la naturaleza del litigio, del conflicto. El Consejo de Estado en esa época en realidad era principalmente juez de primera instancia, primera y última instancia.
Y entonces muy rápidamente, después de 1954, empezó a tener un número de recursos que creció rápidamente hasta un embotellamiento total de la institución. Yo cuando empecé mi carrera, ya hace bastante tiempo, pero no tanto, no son tiempos históricos, cuando empecé como abogado en un despacho de abogados ante el Consejo de Estado, el plazo medio entre la demanda al Consejo de Estado y la sentencia del Consejo de Estado era de más de 3 años. Incluso conocí un caso en que hubo tanto lío de problemas de competencia del Tribunal Administrativo o del Consejo de Estado, de qué Tribunal Administrativo o del juez judicial, etcétera, un litigio que duró 12 años. Entonces, otra vez apareció que el sistema no era satisfactorio, que había que encontrar una solución para que la justicia funcionara mejor. Porque en materia administrativa, sobre todo en materia de control de legalidad, una decisión tardía no tiene eficacia. Por ejemplo, hubo un ejemplo muy ilustrativo de eso en el año 1933. Una asociación en una ciudad de provincia invita a una persona, un escritor, a hacer una conferencia sobre un tema que era, digamos, sensible en la opinión pública. El alcalde de esta ciudad, que tenía miedo que pasaran mal las cosas, prohibió la reunión. Y prohibió la reunión 48 horas antes de la fecha en que la reunión debía tener lugar. La asociación organizadora acudió al Tribunal Administrativo, bueno, al Consejo de Prefectura en esa época. El Consejo de Prefectura dictó su sentencia 2 años y medio después de la demanda y anuló la prohibición de la reunión. Es decir, que la reunión no pudo celebrarse, aunque a posteriori se supo que era ilegal esta prohibición. Pero de todas maneras ganó el alcalde, porque la reunión no pudo tener lugar. Entonces, este tipo de ejemplo muestra que realmente hay un problema de eficacia de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando es demasiado lenta. Por esta razón se operaron varias reformas a partir de mediados de los años 80. 2 son muy importantes. Primero, en 1987 se crearon cortes administrativas de apelación, más o menos imitando el modelo de las jurisdicciones judiciales. Tribunal de primera instancia, Corte de apelación, Corte de casación. En el caso contencioso administrativo era Tribunal administrativo,
Corte Administrativa de Apelación y Consejo de Estado. A partir de ese momento, el Consejo de Estado se convirtió esencialmente o principalmente en juez de casación. Era juez de casación de los fallos de las Cortes Administrativas de Apelación. Pero seguía y sigue teniendo ciertas competencias de primera y última instancia. Y en ciertos casos sigue siendo juez de apelación. Es decir, que el Consejo de Estado cumula 3 papeles: primera instancia, apelación y casación. Depende de la materia, depende de la naturaleza del litigio. Si quieren, después podremos detallar, profundizar eso, pero si no, ya veo que me estoy demorando mucho. Y segunda reforma muy importante, en 2001 se creó un procedimiento de urgencia que llamamos el référé, y lo siento mucho, pero no he encontrado ninguna traducción de esta palabra en castellano, igual como no hay traducción de amparo en francés. Eso es el problema de tratar de traducir, como lo decía antes. Cuando los sistemas jurídicos son diferentes, hay ciertas nociones que no existen en un sistema, pero existen en el otro. Entonces, ¿qué es el référé? Se escribe R-E-F-E-R-E, con un acento en todas las E. Sí, muy raro, podemos tener acentos en todas las sílabas, en todas las vocales en francés. Yo sé que aquí no existe, pero también tenemos un sistema de escritura diferente. El référé se parece un poco al amparo, pero un poco no más. Sobre todo que el amparo no creo que exista en contencioso administrativo. Es siempre el juez civil, ¿no? ¿No? Bueno, después me dirán y así aprenderé algo. El référé, ¿qué significa? Cuando una resolución de una autoridad administrativa es susceptible de violar una libertad fundamental. Libertad fundamental es, grosso modo, una libertad garantizada por la Constitución o por las convenciones internacionales. Cuando una resolución administrativa es susceptible de violar una libertad fundamental, y si hay una urgencia de evitar esta violación, el juez puede, en una sentencia dictada en urgencia, que puede ser incluso en un plazo de 48 horas, puede imponer a la administración tomar todas las medidas susceptibles de evitar o de hacer cesar esta violación. La ventaja de eso es que la decisión del juez va a intervenir rápidamente. Y entonces, en la mayoría de los casos, se va a evitar que la decisión ilegal, violadora de los derechos de la persona, produzca sus efectos. En el caso de nuestra reunión, por ejemplo, antes de la prohibición de la reunión para la conferencia, quizás podría haberse evitado, porque el juez tiene un plazo de 48 horas para dictar su sentencia, pero si hay urgencia absoluta,
puede dictarla antes de las 48 horas. 48 horas es el plazo máximo, no el plazo mínimo. Pero de todas maneras, no se puede dictar inmediatamente la sentencia porque se tiene que respetar el principio del procedimiento contradictorio. Es decir, el particular cuya libertad es susceptible de ser violada hace su demanda al tribunal. El tribunal transmite esta demanda a la autoridad administrativa y la autoridad administrativa contesta la demanda, discute la demanda. Y el juez le puede imponer, por ejemplo, un plazo de 24 horas o incluso un plazo de 12 horas para contestar. Y si no respeta este plazo, entonces el juez puede dictar de oficio su sentencia. Esto es más o menos la manera, digamos, de funcionar de la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa tiene un ámbito de competencia protegido por la jurisprudencia del Consejo Constitucional, es decir, que hay un ámbito de competencia exclusiva del juez de lo contencioso administrativo, en el que no puede intervenir el juez judicial. Es la anulación o reformación de las decisiones de las autoridades administrativas o de las personas privadas encargadas de una misión de servicio público, decisiones tomadas en el ejercicio de prerrogativas de potencia pública. Es la fórmula del Consejo Constitucional en una sentencia de 1983 para definir el dominio exclusivo de competencia del juez contencioso administrativo. Es decir, por ejemplo, que todo lo que concierne la responsabilidad patrimonial de la administración no es por naturaleza competencia del juez de contencioso administrativo. Pero eso no significa que no puede ser nunca desde la competencia del juez contencioso administrativo, porque la ley puede delegar al juez administrativo ciertos aspectos del derecho de la responsabilidad patrimonial. Por ejemplo, cuando la responsabilidad de una entidad administrativa tiene como fundamento una actividad de servicio público o una actividad de interés general, la ley delega al juez contencioso administrativo la competencia para resolver los casos. Y si es responsabilidad de una autoridad administrativa, pero fuera de una actividad de servicio público, será el juez judicial el competente. Por eso puede haber conflictos en esta materia, porque depende, imagínese que el juez administrativo diga, eso no es misión de servicio público. Entonces la responsabilidad lo tiene que ver el juez judicial. Y el juez judicial, entonces al que el caso ha sido transmitido, dice, no, se equivocó el tribunal administrativo, eso realmente es una actividad de servicio público. Entonces no es de mi competencia, es de la competencia del tribunal administrativo.
Pero como el Tribunal Administrativo ya ha dicho que no era su competencia, el riesgo es que no haya ningún juez para conocer del caso. Por eso existe el Tribunal de Conflictos. El segundo tribunal que tiene la intención de declararse incompetente, en vez de declararse incompetente, transmite al Tribunal de Conflictos y el Tribunal de Conflictos va a decir, te equivocaste, te toca a ti. Bueno, no se lo dice así, además que en Francia se tutea mucho menos que acá, pero le va a decir, es una actividad de servicio público o de interés general por tal y tal razón, en consecuencia es competencia del Tribunal Administrativo. O no es actividad de servicio público de interés general por tal o tal razón, por consecuencia es competencia del Tribunal Judicial. Se evita la doble declaración de incompetencia y entonces nosotros decimos le déni de justicia, no sé cómo se denegación de, no se puede decir. Es decir, que no haya ningún juez para rendir justicia. Bueno, quizá el último aspecto de mi plática, pero creo que es interesante insistir en eso. ¿Cuáles son concretamente los recursos en cuestión institucional de la jurisdicción administrativa francesa? El Consejo de Estado, primero. El Consejo de Estado es integrado por más o menos 300 personas. Es una institución bastante importante. Pero no todas estas personas ejercen funciones jurisdiccionales. El Consejo de Estado, de su origen, ha conservado una doble misión. Una misión consultiva y una misión jurisdiccional. La misión consultiva consiste en dictámenes a petición del gobierno. El Consejo de Estado puede ser consultado por el gobierno sobre cualquier tema de la acción administrativa. Además, la consultación del Consejo de Estado es obligatoria sobre los proyectos de ley, proyectos de ordenanzas. Las ordenanzas son actos administrativos dictados en el ámbito de competencias del legislativo. Hay ciertas condiciones que permiten al Ejecutivo introducirse en el ámbito de competencias del legislativo. Y también es obligatoria la consultación del Consejo de Estado cuando la ley lo prevé. La ley dice, por ejemplo, tal decreto reglamentario de la presente ley será tomado tras consulta o consultación, no sé, del Consejo de Estado. La actividad consultativa del Consejo de Estado la ejercen lo que llamamos las secciones administrativas del Consejo de Estado, 5 secciones, que ahora desde este año ya no se nombran secciones, se nombran cámaras. Y la actividad
jurisdiccional la ejerce la sección de lo contencioso, o ahora la Cámara de lo Contencioso, una sola contra 5. Pero la actividad jurisdiccional del Consejo de Estado es bastante importante. Por ejemplo, el año pasado, 2015, el Consejo de Estado no sé si se dice registrar una demanda, ¿se puede decir? ¿No? ¿Cómo se llama? Bueno, entienden, es lo más importante. 8.727 demandas. Es menos que el año pasado, que el año anterior, quiero decir. Pero el año anterior era mucho más que el año todavía anterior. No hay un alza regular, hay altos y bajos. Y entonces 8.727 demandas, pero 9.553 sentencias. Es decir, que el atraso acumulado en los años anteriores ya está un poco bajando. El stock de casos pendientes está disminuyendo. El Consejo de Estado es juez de primera y última instancia en los casos... rápidamente los siguientes casos: recurso contra los decretos y actos reglamentarios de los ministros, es decir, de los miembros del gobierno. Aquí no se dice ministros, se dice secretarios. Decisiones de agencias colegiadas de competencia nacional. Por ejemplo, todas las que sean las agencias gubernamentales o nacionales, yo pienso por ejemplo en la alta autoridad de los mercados bancarios, que regula o trata de regular la actividad bancaria. Tiene un poder de sanción contra los bancos. Las sanciones pronunciadas por esta instancia nacional pueden ser recurridos ante el Consejo de Estado. Es un ejemplo, hay varios. Los litigios que conciernen a los funcionarios, servidores públicos, nombrados por decreto del presidente de la República. Por ejemplo, un ejemplo muy personal, los profesores de universidad, los catedráticos, decimos nosotros profesor, pero profesor en Francia corresponde a catedrático acá. Los catedráticos de universidad son nombrados por decreto del presidente de la República, no sé por qué, como si fuéramos gente muy importante, entonces son nombrados por decreto del presidente de la República. Imagínese que yo tenga, o haya tenido, porque ya no soy en actividad, imagínese que yo haya tenido un problema con mi autoridad jerárquica por el cálculo de mi sueldo. No que encuentro que me paguen demasiado, pero que me paguen poco. Han olvidado tener en cuenta tal o tal elemento de mi currículum o qué sé yo. Es un litigio administrativo, sin que se pueda discutir, es de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero como fui nombrado por decreto del presidente de la República,
Desgraciadamente no tengo el original de este decreto con la firma de Mitterrand, pero bueno. ¿Cómo fui nombrado por el decreto del presidente de la República? Este litigio no será de competencia del Tribunal Administrativo, será de competencia directa en primera instancia del Consejo de Estado. El Consejo de Estado esencialmente ahora es juez de apelación de las sentencias, no, perdón, es esencialmente juez de casación de las sentencias o de los fallos de las Cortes Administrativas de Apelación. Es la mayor parte, yo diría por lo menos 3/4 de la actividad jurisdiccional del Consejo de Estado. Y en ciertas materias conservó una competencia de juez de apelación, pero muy pocas. Las Cortes Administrativas de Apelación, entonces creadas en 1987 y que empezaron a funcionar en 1989, porque hubo 1 año y medio para ponerlas que puedan funcionar realmente. Al principio se crearon 5 cortes de apelaciones y poco a poco se dieron cuenta que era necesario crear más, porque el número de casos que llegaban a las Cortes Administrativas de Apelación fue mayor al que se pensaba. Y entonces se crearon 3 más. En total, ahora hay 8 Cortes Administrativas de Apelación. Quizás se van a crear 1 o 2 más en los años que vienen, pero todavía no se ha tomado la decisión. Son distribuidas más o menos de manera equitativa en todo el territorio francés, con una particularidad, es que saben que nosotros tenemos departamentos y territorios de ultramar, por ejemplo en el Caribe y otros. Entonces, todos los fallos de los tribunales administrativos de ultramar son de competencia de la Corte Administrativa de Apelación de París. Es el viejo centralismo francés que aparece en esto. Cada Corte Administrativa de Apelación es dividida en varias salas, 3 para las más pequeñas y 8 para la de París, creo que 7 para la de Versalles, bueno, depende del volumen de la actividad de la Corte. Los miembros de las Cortes Administrativas de Apelación, como los miembros del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos, son nombrados. Yo supe ahora que aquí los jueces son elegidos, en Francia no. Ustedes tienen el sistema norteamericano, digamos, de elección de los servidores públicos. En Francia no. Tenemos todavía se podrá decir en cierta medida la tradición monárquica del nombramiento. Entonces los jueces son nombrados, los jueces administrativos son nombrados por el Consejo de Ministros tras consulta del vicepresidente del Consejo de Estado. Otra originalidad.
el Consejo de Estado no tiene presidente, tiene un vicepresidente, porque el presidente es el primer ministro. Pero en virtud del principio de separación de los poderes, el primer ministro no puede ejercer su función de presidente del Consejo de Estado. Entonces, por eso hay un vicepresidente. Desde 1872, desde que el Consejo de Estado es realmente un tribunal, el primer ministro ya no es presidente, pero nunca al vicepresidente se le ha dado el título de presidente. Sigue siendo vicepresidente sin que haya presidente. Somos raríficos, ¿eh? Y para ser miembro de uno de estos tribunales administrativos, Cortes o Consejo de Estado, la vía de reclutamiento normal es la Escuela Nacional de Administración, la ENA, que es una escuela de alto nivel. Para entrar en la ENA hay que tener un diploma universitario, por lo menos 3 años de estudios universitarios, y hay una escolaridad de 2 años en la ENA. La ENA forma a todos los servidores públicos de alto nivel que tienen responsabilidad al más alto nivel de la administración francesa. Como la ENA no es suficiente para reclutar miembros de los tribunales administrativos o cortes administrativas de apelación, existe también un concurso de oposición especializado. Y hay una vía de nombramiento que es muy específicamente francesa también, que se llama le tour extérieur, el turno exterior, no significa nada en español. Es la posibilidad de nombrar en tribunales administrativos, cortes administrativas de apelación o Consejo de Estado, personas que no pertenecen a este cuerpo de funcionarios, pero o bien son servidores públicos con 5 o 10 años de experiencia en la administración pública, o para el Consejo de Estado incluso hay 2 requisitos solamente: ser de nacionalidad francesa y tener más de 40 años. Entonces puede parecer raro y arbitrario, pero cuando es bien manejado eso puede ser muy útil. Por ejemplo, se armó un escándalo cuando Mitterrand nombró como miembro del Consejo de Estado a su médico. Dijo, pero ¿cómo nombrar a un médico que nunca ha estudiado Derecho? El Consejo de Estado. Bueno, yo incluso era entre la gente que criticaba mucho este tipo de nombramiento. Pero resulta que era un médico bastante consciente y que justo fue nombrado cuando se estaba estudiando una ley de reforma de la ética médica. Este médico, sin formación jurídica, aportó mucho a la discusión del Consejo de Estado, porque él tenía la experiencia profesional. Él podía decir, se puede exigir tal cosa de un médico, no se puede exigir tal otra, y etcétera, y etcétera. Entonces, en ciertos casos puede ser algo muy interesante, pero no hay que abusar. Este modo de reclutamiento para el Consejo de Estado puede llegar a 1/3 de los miembros. En las cortes administrativas de apelación, solamente una cuarta parte.
Los tribunales administrativos, ellos, entonces tienen una competencia territorial reducida, porque justamente la ventaja de ellos es tener una justicia bastante cercana al justiciable. Actualmente hay 43 tribunales administrativos. Y de estos 43, 36 están en Francia metropolitana. Los 7 otros están en los departamentos y territorios de ultramar. Cada departamento de ultramar tiene un tribunal administrativo. Se han creado varios durante los últimos años, justamente porque hay un desarrollo, un crecimiento importante del número de demandas en materia contenciosa administrativa, por 2 motivos. Primero, la gente conoce mejor sus derechos, y eso es buena cosa. Segundo, porque a pesar de la ideología liberal y etcétera, la administración interviene en casi todos los ámbitos de la actividad humana. Entonces la reglamentación es cada vez más amplia, más abundante y por supuesto los litigios también. Estos 43 tribunales administrativos también son divididos en cámaras. Entonces, los más pequeños, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Guyana tiene una sola cámara, mientras que el Tribunal Administrativo de París tiene, creo, 18 cámaras. Entonces las cámaras no son como aquí. Las cámaras no son integradas por un juez. Las cámaras son integradas por 3 jueces. El principio de la justicia en Francia, sea administrativa o no, es que es colegiada. El juez único es excepcional, pero para motivos de recursos humanos y financieros, la excepción gana terreno cada día. Último aspecto es para decirles más o menos cuál es el volumen de actividad de las Cortes Administrativas de Apelación y de los tribunales administrativos. Ya les dije que el Consejo de Estado era alrededor de 9.000 casos por año. Las Cortes Administrativas de Apelación en total, el año pasado, conocieron de 30.597 casos registrados, 2,5% más que en 2014. Y dictaron 30.540 sentencias, es decir, 2% más que el año pasado, que el año anterior, pero 57 menos que las demandas registradas. Entonces, al contrario del Consejo de Estado, el stock de demandas de casos pendientes no ha disminuido. No ha crecido mucho tampoco porque 57 casi nada, pero no está disminuyendo. Los tribunales administrativos registraron 197.000 demandas, 9% más que en 2014. Pero este 9% no significa una tendencia a largo plazo porque hubo un evento especial
fue el contencioso de las elecciones municipales, que solamente se renuevan cada 6 años. Entonces, si se excluye este contencioso puramente electoral y contingente, el crecimiento entre 2014 y 2015 solamente es de 1,5%, es decir, un poquito, pero no mucho. Y los tribunales administrativos juzgaron 188.783 sentencias, es decir, 3.200 y tantas menos que demandas registradas. Entonces ya está aumentando el stock en los tribunales administrativos. Hay una desigualdad enorme entre los tribunales administrativos. El Tribunal Administrativo de París conoce más o menos de 30.000 casos anuales, mientras que el Tribunal Administrativo de Mayotte, que es una isla del Océano Indio, cerca de Madagascar, tuvo solamente alrededor de 350. O sea que no se puede comparar, pero los medios humanos y materiales tampoco, entre el Tribunal Administrativo de este tamaño y el otro. El plazo medio entre la demanda y la sentencia en el Consejo de Estado es de 6 meses y 23 días, casi 7 meses. Acuérdense que les dije que hace 30 años era de 3 años y medio, entonces se ha progresado bastante. ¿Pero por qué? Porque el Consejo de Estado ha deshecho de casi todos los casos por los cuales era competente antes. Ahora son las Cortes Administrativas de Apelación. En las Cortes Administrativas de Apelación el plazo medio es de 10 meses y 25 días, es decir, casi 11 meses. Y en los tribunales administrativos de 10 meses y 9 días. Por supuesto que es más importante en el Tribunal Administrativo de París, o de Lyon, o Marsella, que son grandes tribunales administrativos, que en el de Guyana, en que el plazo promedio es de apenas 3 meses. Entonces, rápidamente, en conclusión, ¿qué se puede decir? Primero, que tenemos un sistema tremendamente complicado, que yo creo que hay, no quiero ofender a nadie, pero creo que hay que ser francés para entenderlo, ¿no? Y francés con estudios jurídicos. Imagínese el pobre justiciable que tiene un problema con la administración, ¿cómo puede saber a qué juez se va a dirigir? ¿Juez judicial o juez contencioso administrativo? Y si es juez contencioso administrativo, Consejo de Estado en primera instancia o Tribunal Administrativo, o incluso, porque no les hable de eso, pero también hay jurisdicciones administrativas especializadas. Por ejemplo, los colegios profesionales, colegio de abogados, colegio de médicos, colegio de farmacéuticos, colegios de peritos contables y etcétera, son jurisdicciones administrativas en materia disciplinaria. Entonces, ellas juzgan todos los problemas disciplinarios de la profesión, con posibilidad de casación ante el Tribunal Administrativo, ante el Consejo de Estado. Hay una
una jurisdicción administrativa especializada muy importante en cuanto al número de demandas es la Corte Nacional del Derecho de Asilo. Yo fui juez de esta Corte Nacional durante 3 años. Imagínese que en 2015 esta Corte del Derecho Administrativo registró 38.674 demandas y dictó solamente un poco menos de 36.000 sentencias, solamente, ya hay mucho, pero también creció el stock de casos pendientes, es decir, que se está alargando el procedimiento, por eso se adoptó una ley para simplificar el procedimiento. El inconveniente de una ley de simplificación del procedimiento es que es a detrimento de las garantías del justiciable, necesariamente. Y el plazo promedio ante la Corte del Derecho de Asilo es de 7 meses y 3 días. Bastante rápido a pesar de todo, pero con medios personales enormes. Hay 17 salas y con audiencias cotidianas. 17 salas, es decir, que la Corte más o menos dicta 200 sentencias diarias. Entonces, un sistema tremendamente complicado. Un sistema que no es siempre adaptado a las exigencias de los justiciables. De su origen de órgano consultivo de la administración, el juez administrativo ha conservado una cierta mentalidad que consiste en pensar: no hay que pegarle demasiado fuerte a la administración. Entonces, hay que tener cuidado. La administración representa el interés general. Entonces, el interés general debe prevalecer sobre el interés particular, sí. Pero cuando la administración se comporta mal, cuando la administración actúa ilegalmente, ya no representa el interés general. Entonces no debería tener piedad, no debería tener ninguna, ¿cómo se puede decir? No debería ser indulgente el juez administrativo, pero de todas maneras se nota en su manera de actuar, en sus sentencias, que tiene tendencia a ser más indulgente respecto de la administración que del justiciable. Y eso, a mi parecer, no es una buena manera de rendir justicia. Y última observación sobre este tema es el problema eterno que nunca hemos resuelto, que consiste en decir: ¿se justifica la dualidad de jurisdicción? ¿Es normal que tengamos 2 tipos de jurisdicciones totalmente independientes una de otra? ¿Y no sería mejor que existiera un solo orden de jurisdicciones, con salas especializadas, pero por lo menos que tengan la ventaja, primero, de facilitar las cosas para el justiciable, y segundo, de hacer que la jurisprudencia sea más coherente?
Ya, muchas gracias por su atención y disculpe por haberme extendido tanto. Agradecemos la intervención del doctor Julen. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien entregará el reconocimiento respectivo. Gracias. No, aquí estoy bien. Buenos días a todos nuevamente. En el marco de ciclo de conferencias internacionales rumbo al 29º aniversario del tribunal, a nombre del doctor Arturo Lara Martínez, presidente de este tribunal, y de mis compañeros magistrados, doctor, pues solamente me resta darle las gracias por esa maravillosa exposición y ese recorrido de la jurisdicción contenciosa en Francia. Muchas gracias. Le debemos el Sancho Panza. Le debemos el Sancho Panza. Sancho Panza lo voy a encontrar. Gracias. Muy bien. Gracias. Es así como damos por concluido el presente evento, invitándolos a que nos acompañen el día de mañana al cierre del ciclo de conferencias internacionales.